Las EPS son un nido de lacras, de ratas que nos están atracando a todos los colombianos por billones de pesos al año. Y que este problema de la corrupción de las EPS no comenzó con el gobierno actual como quieren hacer ver. No, señor. Esto comenzó desde que se creó. Porque Álvaro Uribe Vélez, con toda esta bandola de la extrema derecha del país, creó legalmente este sistema para que fuera fácil robar, para favorecer políticos, clanes, empresarios corruptos. Porque vean, este sistema es tan corrupto que ni siquiera el presidente puede saber quién es el dueño de la CPS. No sabemos quiénes son, no sabemos cómo reparten los dineros, no sabemos cómo manejan los dineros, quién, a dónde va a parar, no sabemos nada. Simplemente el Estado llega, les da billones por año, ellos agarran el dinero y de ahí para adelante, échele tierrita porque esa plata se perdió. No sabemos absolutamente nada. Y esto es gravísimo. Y esto se denuncia en la Junta de Ministros que hace el presidente Gustavo Petro. Por eso es tan importante escucharlos, porque te da cátedra, con datos, con información, con nombres, con todo. Y por eso a la derecha de este país y a los medios de comunicación tradicionales se encargan tanto de atacar esta Junta de Ministros, porque los están delatando a ellos. Vean, estos medios de comunicación tradicionales son tan descarados que están volteando la arepa y quieren culpar al gobierno actual, al gobierno de Gustavo Petro, de todos los males que tiene la EPS y de muchas cosas más, pero en este caso de las EPS, cuando no es así. Y en la Junta de Ministros de hoy, por eso es que es importante verlo, se mostró cómo los medios de comunicación que hoy tanto están culpando al presidente Gustavo Petro, en años pasados también hacían denuncias de los problemas con las EPS, que esto no es algo nuevo, pero quieren hacer ver que es culpa de Petro cuando no es así. Vamos a ver cuáles fueron los videos. Lo culpan a usted, culpan a su gobierno, nos culpan a nosotros. Mire cómo culpaban a Uribe de la quiebra del sistema de salud en el 2010. El Partido Liberal decía con mucha claridad, quieren reelegir una salud enferma. Estamos hablando entonces del 2010, 15 años atrás. Salud, la crisis estaba cantada. Dicen las EPS, dicen los médicos, dicen las clínicas. Y por el otro lado, Santos, el gobierno de Santos reconoce, señor presidente, la crisis del sistema hospitalario, consecuencia del desvío de los dineros de la salud. Vea usted entonces, señor presidente, cómo entonces este video del 2003 que podemos ver acá, en este caso. Adelante, las EPS y los hospitales, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, deberán entregar a los pacientes sus medicamentos en menos de 48 horas. 48 horas. Ya teníamos problemas, señor presidente, con los medicamentos, no es de hoy. Los usuarios de la EPS Capital Salud se quedan por filas para reclamar los medicamentos. Mal uso de las EPS aumenta la crisis. Otro video del 2018. Es muy común ver en los puntos de atención del sistema de salud a los usuarios reclamando, quejándose, haciendo peticiones desesperadas para que les entreguen los medicamentos que necesitan en sus tratamientos. Es un tema que parece no tener límite y que se ha convertido en otro mal para la salud en Colombia. De esta manera, vemos que esto ha sido reiterativo, desafortunadamente, y siguen estas filas interminables de Medimás en el 2019 en Pereira, o las de Armenia en el 2020, o inclusive las que se presentaban en estas famosas droguerías Cruz Verde porque no daban los medicamentos, o inclusive en Barranquilla. Ahí podemos ver estas largas filas para poder reclamar medicamentos. O algo que hizo, y usted lo hizo en su Twitter, que fue que el presidente Duque dejó amarrado un billonario contrato de medicamentos, ¿no es cierto? Miren la denuncia que vamos a ver a continuación. El expresidente Iván Duque, la cosa esa horrible, dejó un contrato billonario que incluye al sistema de salud. Vamos a ver de qué trata porque el presidente Petro nos lo va a explicar muy bien. ¿Qué hace Char teniendo empresas de medicamentos? Si es un político. A mí me gustaría que me dijeran quiénes son los dueños de Audifarma, por ejemplo. Porque eso hay que ponerlo con nombre propio. Por eso hemos pedido el levantamiento del velo corporativo entonces aquí, de todas estas empresas. Generaron en una ley, la culpa no es de la ley, porque la estuve leyendo del 2018, creo. 2018, no sé si fue Duque o Santos. Generan una ley en donde se crea una figura nueva. Gestor. Ahí sí, el Congreso aprobó rapidísimo, que se llaman gestores farmacéuticos. Esa misma palabra la usamos en este nuevo proyecto de ley que quieren hundir
la semana entrante, que gestores. Bueno, gestores farmacéuticos es que manejan un oligopolio de drogas a partir de la 2018. Del 2018. Y empezaron a aparecer una serie de empresas, Cundifarma, Audifarma, no sé qué, Cruz Verde, etcétera, que son gestores farmacéuticos. Es decir, le entregaron a un oligopolio, con lo malo que eso es en la teoría económica, porque el oligopolio pone el precio de cartel de los medicamentos, eso es ABC de la economía, pero el Congreso, no digo el Congreso, el gobierno de Duque concentró entonces en un oligopolio de unas personas cuyos nombres deben saberse públicamente, todo el manejo de los medicamentos en Colombia. Y entonces los tipos lo que llegaron, como buenos negociantes que son, es a usar su oligopolio para subirle el precio de los medicamentos, que es lo que hace todo monopolio, porque se juntan. Y es 2 veces más caro un medicamento en Colombia que lo que cuesta en el laboratorio, sea nacional, sea extranjero. Y entonces aquí sale la noticia del 2022, yo no era, 21 de julio de 2022, ojo, yo ya era elegido presidente. Mire la marraña que han hecho. El 21 de julio, presidente. La marranada que han hecho. Entonces el 21 de julio, yo ya soy elegido presidente, pero no soy presidente aún porque es el 7 de agosto. O sea, 8 y 7, 15 días antes, este señor Duque le adjudica un enorme contrato billonario de medicamentos, creo que los de la policía, creo que los siguen teniendo, o el Ministerio de Defensa, creo que los siguen teniendo, ¿cierto? Y entonces todos los medicamentos que van a la policía y que paga el Estado valen el doble de lo que cuesta. ¿Y a quiénes? A 2 empresas y a los char, dice este periódico que es la W Radio, para que no me vayan a echar mentiras a mí. Y es el 21 de julio del 2022. ¿Qué es eso? El pago de un favor con unas ganancias excepcionales que le va entregando las medicinas que van a los pacientes de Colombia a un monopolio privado de la medicina que está prohibido por la Constitución. Y cielo, usted como superintendente tiene que entrar con toda la fuerza de la ley, que la ley es débil, porque los congresistas la han hecho débil, no todos, los que reciben la plata de las EPS para sus campañas electorales. Siga, ministro. Gracias, En junio presidente. se renueva ese contrato, ojo, porque usted me pasa, le toma sangre, Laura, y me pasa lo de que viene pasando de los pasaportes, y entonces cuando ya me doy cuenta y actúo, entonces ya vienen las demandas. Porque mis funcionarios dejan hacer estos negocios en contra del presidente. Como pasó el viernes, que iba a pasar, ahora lo sabremos. ¿Por qué impedimos? Vean, esto es bastante llamativo de por qué Iván Duque deja, a los pocos días de salir de la presidencia, porque ya va a asumir el presidente Gustavo Petro, deja un contrato billonario a los char sobre un monopolio de la medicina. ¿Por qué? ¿Por qué los char están manejando la salud, medicamentos en Colombia? ¿Por qué se les entrega a ellos? Y ojo con la palabra que dice el presidente Gustavo Petro, oligopolio. ¿Qué significa oligopolio? Que ellos, los char, pueden poner el precio que quieren a los medicamentos, porque precisamente ellos son la única amalgama de empresas que controla esos medicamentos. Por eso es que ellos pueden realizar sabotajes en el país. Ellos pueden dejar sin medicamentos a una población, porque precisamente ellos tienen el oligopolio, o pueden subir el precio 100% o 200% a un medicamento porque ellos quieran, y no tienen ningún control, porque precisamente es un oligopolio. Ahora vamos a ver, vean, se le critica a Petro porque intervino, no sé si son 4 o 7 EPS, pero vean, vamos a ver cómo en el gobierno de Pastrana se liquidaron 78 EPS, porque esta marranada de las EPS viene desde hace muchas décadas atrás, prácticamente desde que se creó el sistema. Y cómo Germán Vargas Lleras y su hermano tienen las manos bien cochinas y sucias metidas en esto. Vamos a ver
¿Cuál es la denuncia que hace el Mire presidente las Gustavo Petro? EPS liquidadas, lo culpan a usted. Este sistema viene desde Andrés Pastrana liquidó 78, se han liquidado 117, ¿no es cierto? Porque el sistema indudablemente no es sostenible. Por eso el informe, cuando a los 6 meses, el informe de Supersalud fue claro en decir cuánta plata se debía en el sistema y ya se hablaba de 23 billones de pesos. Pero fundamentalmente, ¿a qué obedece lo que está pasando? Desde hace 25 años, que es el domingo 23 de enero del 2000, ya se hablaba del fraude de las EPS. 19 EPS cobraban múltiples individuos, cobraban múltiples unidades de pago de capitación por el mismo individuo. Ya 19 estaban siendo investigadas. El mismo... unidad de capitación es lo que le paga el Estado del presupuesto por cada afiliado. Los afiliados, cuando el Estado ya paga la EPS, están con la plata guardada en la EPS para cualquier necesidad de salud. Luego, no tiene ninguna EPS que pedir autorización. El usuario no tiene que pedir autorización porque la plata ya está guardada. ¿Por qué eso de la autorización? Para demorar más tiempo la plata guardada, porque ellos la guardan en sus bancos y ganan más tasa de interés, y entonces van ganándose más utilidad, demorando los procedimientos a los pacientes. En la última investigación que hicimos, señor presidente, 23.410 personas ya habían muerto y seguían facturando sobre esos muertos. Y vea usted, ASEMI, que es el representante, ¿no? Además vinculado con la ANDI, mire, fue sancionada no solamente en el 2011, sino que en segunda instancia en el Consejo de Estado ratificó esa sentencia por la sencilla razón de que habían formado un cartel para maniobrar la información y distorsionar el valor de la OPC, que es lo que han venido haciendo permanentemente, distorsionando el valor de la OPC. Y vienen todos estos temas de corrupción. En Salucop viajaban en compañía de sus esposas, a quienes cubrían con sus gastos, o Salucop, que fue el gran escándalo con una módica suma de 1.4 billones de pesos por el desfalco de la historia, o el cartel de la hemofilia, o la situación última y reciente de Ecosalud, señor presidente, con paraísos fiscales, autopréstamos, IPS de papel, concentración y anticipos de negocios entre los amigos. Y dicen que es culpa del gobierno. La perversidad de la prensa. Nosotros hacemos la investigación, denunciamos y entonces nos echan la culpa a nosotros, como si hubiéramos producido. Mire lo que pasa con Coopsalud. Hay unos hechos de corrupción. Pero ¿qué hace el gobierno y Alejandro Gaviria, ministro de Salud en el entonces? Utiliza la intervención del gobierno sobre Salucop, ¿cierto? Que era la más grande EPS en ese momento, creo, para transformarla en Medimás. En Medimás, que se acabó, ¿cierto? Se acabó porque se lo fueron tumbando en el camino. Y le dio plata. No solamente hubo un ladrón que era palacino, sino otro que fueron los políticos dentro del Estado y que después la acabaron completamente. Y le dieron recursos del Estado a Medimás. La nueva EPS es el viejo Instituto de Seguros Sociales, pero que privatizaron y cuya junta directiva empezó a ser dirigida o integraba el hermano de Germán Vargas Lleras. Entonces la corrupción se transformó en otra corrupción, porque ¿qué encontramos en la nueva EPS cuando la intervenimos? El desastre, 5 billones de pesos que esa EPS privada en manos de el hermano de Vargas Lleras debía pagarle a clínicas y hospitales y no le pagó. Pero sí sabemos que mientras habían anticipos de pago a empresas de farmacéuticas y a clínicas y privadas, y entonces unas eran castigadas y otras premiadas. ¿Por qué había unas premiadas? ¿A quién pertenecían? ¿Qué a cambio se entregaba? ¿Y por qué entonces nos dejaron al Estado que no vamos a pagar nosotros? Esa es una decisión que tenemos que tomar, pero nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no se liquidan, que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores. Esa es la liquidación.
Nosotros aquí lo que estamos intentando es salvar EPS. Lo único que les hemos dicho es dejen de ser intermediarias financieras porque no sirve y pasen a ser gestores a los cuales les pagamos por su servicio, que ya es diferente a manejar la plata del Estado. Sí. Entonces nos han metido la puñalada trapera. En vez de aceptar el acuerdo que en mi mesa de gobierno aceptaron, entonces se han dedicado a ver cómo se construye una campaña mediática para tumbar el proyecto de ley que les permite dar ese paso. Luego se van a acabar, porque eso de estar pidiendo plata al Estado, fíjense ustedes, ¿y acaso no estamos con déficit fiscal? ¿Y acaso no estamos pagándole a la deuda de Duque, que no es la nuestra, que ha aumentado así? Y prácticamente lo que nos obliga es a recortar el gasto del presupuesto o a aplazar lo que es lo que yo he hecho, pero porque toca pagarle la deuda a Duque. Y entonces en la prensa dicen, paguen la deuda del sistema de salud. ¿Cuál deuda? Si es la deuda de unos privados de EPS que manejaron dinero público y no le pagaron a los hospitales ni a las gestores financieras, porque estas vendían al doble el precio de los alimentos, no es deuda nuestra. De los medicamentos. Y nosotros no tenemos por qué pagarla. Que la paguen ellos, y si no pueden, se liquida las EPS, como ordena la ley para una empresa que es una intermediaria financiera. Vean, ¿por qué el hermano de Germán Vargas Lleras se le permite manejar una EPS tan grande y con tanto capital? Y ven, noten esto, donde tocan estos políticos ocurre un desastre económico terrible porque se pierde mucha plata y quedan con deudas astronómicas de billones. Pasó con Iván Duque, pasó con el hermano de Germán Vargas Lleras, y todos estos privados amigos de estos políticos hacen desastres en la EPS, no pagan su deuda con los hospitales, luego le toca al gobierno intervenirla y a las últimas liquidarla para poder pagar. Entonces poco deudas que dejan, y son deudas de los privados. O sea, el Estado, o sea, nosotros, el pueblo, no tenemos por qué entrar a pagar las deudas de esos privados. Esa es la tan dichosa deuda que tanto repiten en los medios de comunicación y que tanto repiten los seguidores uribistas. ¡Paguen la deuda! ¡Paguen la deuda! Güey, es una deuda privada. Es una deuda privada que dejaron a políticos y empresarios que tienen que pagar ellos y que no quieren pagarla. Y quieren que la paguemos nosotros, el trabajador. Veme, qué cosa tan terrible. Ahora vamos a ver lo siguiente. Porque a pesar de que se hayan intervenido 4 EPS, no está mejorando la situación. Y el presidente Petro nos explica por qué ocurre eso. Hoy el poder... Escuchemos con atención. Hoy el poder la tienen las EPS. No, en lo que hemos hecho, no hemos hecho la reforma a la salud, porque es una ley. Aunque muchas cosas se pueden hacer por decreto. Pero... como las EPS tienen aún hoy el poder, las intervenidas habían nombrado unos interventores que le hacían caso a los viejos dueños. No hubo cambio. Eso es lo que hacen siempre. Entonces cambia el ordeñador de la EPS, no cambia la lógica de la EPS. Y entonces están haciendo esa diablura con este gobierno. ¿Quiénes pusieron esos interventores? No fue el presidente. No fue el presidente, porque el presidente dio una orden taxativa de que las EPS no se entregan ni a la politiquería ni a los negociantes. Y no ocurrió eso, y lo vamos a demostrar con las cifras. Porque tuvo que tomar la decisión de cambiarlos a todos. Y apenas los cambiamos a todos, cambió todo. Empezaron a funcionar mejor. Porque aquí hay una interferencia política en este gobierno. E iba sucediendo, sino que Giovanni, el superintendente, les cayó encima en medio del proceso de auditoría y se dio cuenta que no habían dado la orden de buscar la insulina tal como nosotros habíamos pedido. Ahí todo lo tenían que preparado, la prensa y sí salió, uy, ¿cómo así? Petro se equivocó porque mostró la foto de otra medicina acaparada. Pero no les interesaba mostrar lo peligro del acaparamiento demostrado, sino la equivocación de la foto, que no es equivocación, porque también es una medicina acaparada. Pero después me cuenta, porque si no aparece Giovanni en el proceso de auditoría, no hubiera aparecido la insulina.
porque no habían ordenado los funcionarios de este gobierno buscar la insulina. Y después cambiaron la fecha, ¿cierto? Además, cambiaron la fecha del día, de marzo 21 por febrero 21 del 2025. ¿Tramposos? Claro, pueden decir que se equivocaron mentalmente, pueden decirlo, claro. Pero todos esos hechos al mismo tiempo, de lo que no querían era que encontráramos la insulina, incluso desde el interior de los funcionarios del Estado. Porque nosotros manejamos más o menos, no sé cuántos funcionarios tenemos, saquemos la policía y el ejército, y manejamos centenares de miles de empleados que han sido puestos por el gobierno de Uribe, porque desde hace 25 años manejan, durante todo este siglo, han puesto los empleados que han entrado al Estado a través de la carrera administrativa, y nosotros no los sacamos. Luego nosotros gobernamos con los funcionarios de Uribe. Solo tenemos un barnicito por encima. Por eso alguien decía, hay que cambiar un estado por otro estado. Si no, cometen una tontería. Bueno, nosotros estamos bajo las reglas de la Constitución, pero aquí están viendo el pueblo cómo un gobierno empieza a ser cercado por los poderes, pues llamémoslos así, burgueses del gran capital, que en buena parte son intereses criminales de corruptos. Hay un poder, un régimen de corrupción que no obedece a la Constitución de Colombia, pero sí maneja buena parte del Estado colombiano. Noten la denuncia que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro, y es con respecto que han intervenido 4 EPS, y es que esto es un argumento que utilizan muchos los seguidores de la derecha del país, que es, si Petro las intervino, porque esas EPS siguen marcando déficit, ¿por qué siguen quebradas? ¿Por qué no atienden a la gente? Ah, bueno, porque el gobierno del presidente Petro dio una orden de intervenirlo, pero no fueron ellos quienes eligieron a los interventores. Entonces, sacan a unos y estos interventores acomodados ahí por jefes políticos que ya mencionaron ahí que fue por Uribe, que son trabajadores que siguen ahí trabajando y que no los puede expulsar el presidente Petro porque firmaron contrato. Esta gente monta interventores que únicamente quieren enudar al gobierno Petro. Entonces cambian a los que están en las EPS por otros mismos que van a seguir haciendo los mismos actos de corrupción. Por eso es que no cambia la situación. Ahora vamos a ver cómo Petro les tira una indirecta bien buena a los medios de comunicación tramposos y mañosos de este país. El verde, la barra verde, es inflación, es decir, el incremento de los precios. La raya azul es cuánto se ha aumentado la UPC. Si uno compara la UPC, que es la plática que da el presupuesto público por cada afiliado a la EPS, encuentra que en mi gobierno no solamente es altísimo, más que cualquier otro gobierno, más que cualquier otro gobierno, sino que siempre ha estado por encima de la inflación. Miren las Es decir, las EPS vienen recibiendo en términos reales mucha más plata en este gobierno que en ningún otro gobierno anterior, e incluso en años de los gobiernos anteriores se les disminuía respecto a la inflación. Entonces la mentira echada en la prensa de que es que nosotros no estamos financiando el sistema y por eso no hay medicinas y por eso cierran servicios es mentira. La prensa está mintiendo porque sus dueños son socios de las empresas de las EPS y están metidas en una situación que es la que yo quiero determinar ahora, porque este no es un acto de corrupción más. No solamente es un acto de corrupción inmenso, de los más grandes, quizás el más grande que hay en Colombia, sino que juega con la vida de las personas. Aquí va muriendo, según la investigación del Instituto Nacional de Salud, que dirigía también Giovanni, desde hace 10 años han muerto 300.000 personas que la ciencia en su estado actual hubiera podido salvar, pero que murieron simplemente porque las EPS no le dieron el servicio. 300.000 personas. Es decir, la violencia en general mata menos que el sistema de salud colombiano. Y entonces que no se acepta la reforma, que no. Pues la mentira, la prensa ha encubierto todo esto y hay que decirlo, han sido cómplices de asesinatos. Antes pasó algo similar con la parapolítica, Antonio, que yo hice los debates también y me decían mentiroso, loco, no sé qué.
que es de la FARC, era que decían que yo era la FARC. ¿Dónde está comprobado que algún día fui de la FARC? No me gusta el estalinismo y ahora se entiende por qué, con el perdón de las personas que ahora son de ese tipo de... Pero, ¿qué querían? Decir que Petro es mentiroso para que la gente no creyera que los insignes políticos de Colombia estaban ordenando la población que les votaba a través del paramilitarismo para quedarse con los recursos públicos. El mayor ejército nacional. Ahora está pasando lo mismo. Entonces, el presidente mentiroso, no sé qué, ¿para qué? Para seguir robándose el dinero público a manotada llena y para presionar que el Congreso no acepte otro sistema de salud que sí garantice el derecho universal. Y entonces acuden a la mentira, al encubrimiento. Pero en el camino están muriendo colombianos. Los medios de comunicación tradicionales, obviamente que le pertenecen a los políticos de la derecha de este país, a grandes empresarios, que ya sabemos que Luis Sarmiento Angulo y toda esta gente, son quienes están manipulando la información. Porque esto que acaba de decir Gustavo Petro, muy seguramente los seguidores uribistas ni tienen ni idea ni saben de esta información. Y muy seguramente la escuchan y tampoco les va a importar. Porque ellos van y siguen escuchando los medios de desinformación de Colombia, RCN, Caracol, Blue Radio, Virgen Santísimo, la FM Radio, otra cosa terrible. Y les meten ideas en la cabeza, les meten información falsa en la cabeza, les meten mentiras en la cabeza. Y aquí están los datos. Aquí está la información, los datos de lo que realmente está pasando. Uy, que realmente esto es indignante. Así que voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete, sígueme, que eso me ayuda bastante. Y nos vemos en la próxima. Chao.